noches a todos y le doy gracias a Dios por de nuevo estar con todos ustedes, especialmente con ustedes que son la fibra de estas cruzadas, las columnas. Le doy muchas gracias a Gabriel y a su esposa de nuevo por confiarme toda esta comunidad. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión que le pedimos al Espíritu Santo que se encargue de ella. Yo normalmente no preparo mis charlas y siempre me abandono al Espíritu. Le voy a pedir al Señor que nos acompañe con su palabra donde nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17. La vida nueva en Cristo. Por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Pues para todos nosotros es un desafío muy grande enfrentarnos a la verdad de quiénes somos como cristianos, como católicos, y sobre todo cuando emprendemos una jornada como la que han emprendido ustedes con las cruzadas, que son un testimonio para la iglesia, para la sociedad, para su familia, porque toman un liderazgo, una bandera, y se definen, se identifican como cruzados. Esto exige no solamente que sean de verdad, sino que exige también un trabajo arduo, un trabajo abnegado, sacrificado, un trabajo que entrega muchas cosas, sacrifica muchas cosas que normalmente no se entregarían tan fácil. Para empezar, ustedes sacrifican tiempo que le dolería a mucha gente, sin embargo, ustedes lo entregan por el bien de lo que hacen y se acostumbran a entregarlo. No que deje de doler, pero se acostumbran a sacrificarse. Y es parte del caminar con una misión. Pero estas misiones en la iglesia exigen cosas como la formación, por ejemplo. Yo viajo por el mundo entero dentro de la Iglesia Católica y me doy cuenta de algo muy particular, y es que muchísimos católicos no están formados, no conocen la doctrina, no conocen la iglesia realmente, practican su religión, van a misa, se confiesan, participan de algunas de las fiestas de precepto, pero en sí no conocen bien la doctrina, la iglesia en sí. Y esto, en el caso de ustedes como cruzados, como misioneros de esta bandera que ustedes abrazaron y con la que marchan, entonces la exigencia es mucho más grande, porque aquellas personas a quienes ustedes sirven y a quienes ustedes testifican, como por ejemplo, yo acabo de participar con ustedes
en esta cruzada número 16 y habían miles de personas allí, y esas personas los están mirando a ustedes porque fue a ustedes a quienes vinieron a visitar y vinieron a ver qué es lo que tienen y qué es lo que les van a dar. Y entonces en cada uno de ustedes está la responsabilidad de ser esos católicos que sí están formados, que conocen el catecismo, que conocen la doctrina social de la Iglesia, que saben por qué el sacerdote se viste de verde o de rojo o de blanco, por qué razón un sacerdote se llama cura y el otro vicario y el otro monseñor y el otro obispo y el otro cardenal y el otro papa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué se llaman así? Y todo esto son cosas que a veces nos damos por aludidos y pensamos que no son importantes, pero son importantes porque nosotros somos una milicia, somos un ejército de Dios. Y los ejércitos tienen jerarquías y las jerarquías están en orden militar. Y nosotros debemos conocer nuestra milicia y saber quiénes somos dentro del orden al que militamos, en el que militamos. Y eso es importante porque Dios es un Dios de orden. Yo sé que ustedes han escuchado o han leído pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, donde Dios le está dando instrucciones a un profeta para que le construya un altar o un templo, y seguramente se acuerdan de haber leído la meticulosidad con que Dios instruye lo que Él quiere, tantos centímetros, tantos milímetros, tantos metros, así de ancho, así de alto, así de profundo, que sea de mármol, que sea de madera, que sea de oro, que sea de plata, y todo lo de Él es así, y es Dios hablando. Eso no es un hombre, es Dios quien habla así. Entonces, cuando estamos nosotros conscientes de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, tenemos que empezar por saber que Dios es un Dios de orden. Eso es lo primero. Y si Dios es un Dios de orden, entonces yo, como militante de su iglesia, tengo que formarme bien, yo tengo que conocer mi milicia. Muchas veces yo le preguntaba a la gente en la iglesia, ¿usted sabe lo que es la doctrina social? Y muchos lo saben. No saben que existe un libro como el Catecismo que se llama la doctrina social de la iglesia, así de gordito, y que ahí está todo lo que debemos saber de la posición que tiene la iglesia, de cómo debemos de vivir en el mundo. ¿Qué piensa la iglesia sobre el aborto? ¿Qué piensa la iglesia sobre las ideologías de este mundo? ¿Qué piensa la iglesia sobre el feminismo? ¿Qué piensa la iglesia sobre el homosexualismo y de todos los ismos? ¿Qué piensa la iglesia sobre otras religiones que no son cristianas? ¿Qué piensa la iglesia de otras doctrinas que no son católicas pero son cristianas? ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? Esa es la doctrina social. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer y todo esto lo tenemos que aprender, porque entonces, ¿quiénes somos? Si estamos en la iglesia y estamos militando y somos líderes de lo que estamos militando, y la gente que viene a nosotros por consejo, que viene a conocer lo que hacemos, que viene a investigar quiénes somos, necesita tener respuestas concretas y necesita encontrarse con personas que son iglesias de verdad, que están construidas en la iglesia y que responden por la iglesia. Es como usted pertenece a una familia y usted conoce su familia. Si alguien le pregunta sobre su familia, usted puede responder por su familia y la puede describir. Y esto es igual que la iglesia, debemos tener ese conocimiento. Y lo otro que es complementario a esto y que es quizás el fruto del conocimiento y la formación
es el espíritu de servicio. Ustedes saben que Jesús muy claramente dice siempre: no vine a ser servido, sino a servir. Y su última expresión, que fue la última cena con los apóstoles, ¿qué hace Él? Les lava los pies. ¿Y qué les está enseñando? ¿Cómo es que deben actuar como apóstoles? ¿Cómo es que deben actuar como mensajeros de las buenas nuevas de Dios? Deben actuar sirviendo, colocando a los demás siempre por delante y colocándonos nosotros siempre de último. Y por eso este es un desafío muy grande, porque nosotros por naturaleza somos inclinados a buscar ser los primeros, somos inclinados a buscar ser grandes, somos inclinados a buscar el éxito, la victoria, la prosperidad, todo eso. Y no es que eso sea malo, porque no estamos demonizando las gracias que Dios puede darnos en este mundo y las cosas que podemos alcanzar con el sacrificio, el trabajo, con nuestros esfuerzos. Pero cuando hablamos en un lenguaje espiritual y estamos siendo iglesia militante, sabemos que en el espíritu de servicio, el servicio al que se refiere el Evangelio es el servicio incondicional. Ese es incondicional. Cuando yo sirvo sin interés, sirvo sin esperar recompensa. Es como, ¿cómo se mantiene un matrimonio en armonía? Cuando se aman incondicionalmente. Si un matrimonio no se ama incondicionalmente, nunca está en armonía, porque siempre están esperando del otro, están esperando algo. Siempre es condicional lo que hacen. Ay, es que nunca reconoces cuánto te doy, es que nunca me demuestras tu amor, es que nunca esto, es que nunca aquello. Es porque siempre es condicional, es porque yo apunto todo lo que doy, es porque siempre estoy esperando algo de lo que di, y por eso siempre estoy frustrado, estoy decepcionado, estoy confundido, no estoy respaldado y por lo tanto no me siento amado. Y resulta que eso es falso. Lo que pasa es que no amo sin condición, amo condicionalmente. Y eso es la contradicción del Evangelio. El Evangelio es el amor incondicional. Yo me doy y no espero nada. Una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Y siempre está dando y muere dando. Se enferma y nadie sabe, le duele y nadie sabe que le duele, y no quiere que nadie lo sepa. Y cuando muere, se muere con una sonrisa, porque el que da sin condición es una persona alegre. No hay nadie más alegre que una madre que se da sin condición, o un padre que se da sin condición, o un amigo que se da sin condición, o un servidor que se da sin condición. Es la persona alegre. Porque la más grande alegría la recibimos del servicio incondicional. Cuando usted es un cruzado que verdaderamente aprendió la misión y sabe qué es lo que le está pidiendo el Señor para ser cruzado, usted puede convertirse en el más alegre cruzado. ¿Y cuál es ese? El que más da y no le importa recibir nada, porque viene a servir y es feliz sirviendo. Y está por todos lados haciendo cosas. Y no le tienen que decir haga esto, haga aquello, porque ya lo hizo antes de que le dijeran. Y es muy lindo tener ese espíritu, el espíritu del servicio. La iglesia está hecha de eso. La iglesia se ha construido a través de los siglos con el espíritu de servicio incondicional. Dese en cuenta que antes de Pentecostés, los apóstoles eran condicionales. ¿Ustedes se acuerdan que ellos querían que los sentaran a la izquierda, a la derecha de Jesús? Después Pedro estaba preguntando, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Nosotros que dimos todo por ti. Y todo era así, hablaban así.
Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, nunca más preguntaron nada, se fueron y murieron por el Señor, todos mártires, lo entregaron todo, nunca se quejaron, siempre trabajaron, ni siquiera se preocupaban por dormir, a veces ni dormían, porque entregaron su vida completamente y era una vida con alegría. Y en medio del sufrimiento tenían paz y tenían gozo y entusiasmo y un testimonio permanente, perseverante, verdadero. Y de eso está construida la iglesia. Cuando tenemos miembros de los movimientos en la iglesia, miembros de la familia, miembros de nuestras amistades, que viven quejándose, que están siempre buscando que se les dé algo, es una desgracia, porque no hay nada más feo que una persona ingrata, y no hay nada más hermoso que una persona grata. La gratitud es una de las virtudes más preciosas que hay, es una perla preciosa. Ustedes saben que una persona grata, una persona agradecida, siempre sabe lo que recibe y lo aprecia y lo ama. Un desagradecido nunca recibe lo que está esperando, siempre está frustrado, nunca le dieron lo que quería, siempre está resentido, porque vive amargado, porque no da, no sabe dar, no sabe servir. Y esto es lo importante. ¿Por qué se crean las divisiones en las comunidades de la iglesia? Por el egoísmo, por la vanidad, porque el resentimiento, los celos, la manipulación, el espíritu de competencia que trae el dar con condición es el que divide las comunidades. El que trae el resentimiento y el recelo, el que trae las murmuraciones, los chismes, las divisiones, porque esos corazones están pervertidos cuando no aman sin condición, cuando aman condicional. Entonces siempre dicen, ay, a mí nunca me reconocen lo que hago, ay, mire que a este lo saludan con abrazos, a mí nunca me han abrazado, y mire esto y mire aquello, y siempre están mirando quién es el que da más, quién recibe más, porque nunca dan nada, por eso, y esos son los que dividen las comunidades, porque falta amor. Entonces, después de tener la conciencia de lo importante que es formarnos debidamente como católicos y tener una estructura sólida de nuestra doctrina, de nuestra teología, de nuestras tradiciones sagradas, de nuestra jerarquía, de nuestra misión, de nuestro envío, que es nuestra confirmación, que es la misión para la cual nacimos como católicos, nos enviaron a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ustedes saben que hoy hay gente en la iglesia, como yo decía ayer, que son terroristas religiosos, que llevan las malas noticias, las noticias del terror. Pero precisamente el ministerio que ustedes tienen, que yo no lo conocía bien, pero que lo he conocido y me gusta mucho y me siento muy complacido de haberlo conocido, es un ministerio que está dando frutos y frutos de conversión, frutos de reconciliación, porque este ministerio de matrimonios es precisamente el ministerio que mantiene la iglesia. Porque ¿de dónde salen las vocaciones? ¿De dónde salen los curas? ¿De dónde salen las monjas? ¿De dónde salen los matrimonios? De los matrimonios, de la familia. Y por eso ustedes tienen el ministerio más importante, porque es la cuna de la iglesia. Ahí es donde se gesta la vida de la iglesia, porque es el nido de la vida. Ahí está la vida, en la familia. La procreación santa, donde nacen los hijos del sacramento, de la bendición de la iglesia. Ahí están. Y ustedes son protectores de eso. Ustedes son guardianes de eso. Porque la esencia de la cruzada, ¿cuál es? Que los matrimonios se mantengan unidos, que los matrimonios den fruto, que los matrimonios sean iglesia, que los matrimonios sean militantes, que los matrimonios sean mensajeros de Dios, que los matrimonios sean ejemplo en la sociedad,
que sean luz y esperanza. Eso es lo que ustedes son. Y por eso, cada vez que ustedes se miren en el espejo como cruzados, no se olviden que ustedes son una bandera extraordinariamente vital e importante en este mundo para la iglesia. Porque la Virgen de Fátima le reveló a la pastorcita Lucía algo muy doloroso y le dijo: la última batalla de Satanás contra la humanidad será contra la familia. Eso es lo que le reveló. Y dense cuenta que esto es lo que está sucediendo hoy. El demonio está enfrentado a destruir la familia y por eso nos ha dado alternativas de familia. Nos dio el matrimonio de homosexuales, de lesbianas. Ahora se casan hasta 3, se casan hasta 4. Destruyó la imagen de la familia, porque eso es lo que hace Satanás, burlarse de Dios. Eso es lo que hace. Y por eso este ministerio de ustedes tiene la responsabilidad, la misión más importante, especialmente de estos tiempos que estamos viviendo, donde el demonio sacó la alternativa del matrimonio. ¿Se pueden imaginar la catástrofe que es eso? Y es más, hay mucha gente abrazando esa alternativa. Ustedes lo saben, mucha gente abraza las alternativas del demonio. Y por eso nosotros tenemos que militar. Nosotros tenemos que tener esta bandera del matrimonio izada. Y la bandera del matrimonio sacramental. Porque sabemos que cuando hablamos de matrimonio, no estamos hablando de unión libre, de estar amancebado, no estamos hablando de ser amantes, estamos hablando de ser esposos, esposo y esposa sacramental. Eso es, porque eso es lo que Dios hizo y lo que Dios unió, hombre y mujer en la iglesia, es lo que hizo. Ustedes saben que el primer milagro de la vida pública de Jesús se dio en una boda, en una boda. Eso no es un accidente, eso no es una coincidencia, es que ahí comenzó todo, en una boda. Ahí aparece Jesús transformando el agua en vino y convirtiendo ese amor en sangre, ese amor verdadero, en sangre de Cristo, porque Él la convirtió en eso, en la mejor. Porque el mismo maestro de ceremonias decía: todo mundo deja el vino malo para el final y ustedes dejan el bueno para el final. Pues es que ese final era el principio, porque era el milagro de Jesús entre sus apóstoles y también el misterio de María y Jesús, donde ocurre algo que muy poca gente le pone cuidado. El diálogo de María y Jesús en las bodas de Caná es un diálogo totalmente sobrenatural, incoherente, porque la Virgen le dice a Jesús: se acabó el vino. Y el Señor le dice: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Y luego la Virgen mira a los sirvientes y les dice: hagan lo que Él les diga. Pues Él ya le dijo a ella que no tenía nada que ver con el vino. Pero ella les dice eso, ¿y qué hace Él? Los manda a llenar de agua las vasijas. ¿Ustedes se dan cuenta de la incoherencia de esa conversación? No es humana. Nada humano, no tiene nada que ver con una conversación normal, porque se contradice una cosa con la otra. Pero es que María y la Virgen hablaban un lenguaje sobrenatural y María sabía que Él era el Mesías y sabía que Él podía hacer lo que Él quisiera. Y lo que hace Jesús no solamente que le obedece a la madre, sino también que Él, en la incoherencia de esa conversación, hace lo que ella le dice, pero también lo que Él quería hacer, que era su primer milagro. Todo eso era el plan de Dios. En esa incoherencia es que encontramos nosotros la verdad del Señor. Porque también es incoherente que Jesús, como niño, haya huido a Egipto, huyéndole a Herodes,
a un rey malo que él mismo creó y él le huye a ese rey siendo Dios. Otra incoherencia. ¿Pero qué? Todo es perfecto en medio de la incoherencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad sobre el Evangelio. ¿Y cómo se tiene claridad con algo tan incomprensible como el Evangelio? Pues la única claridad que podemos tener es vivir en fe, vivir sabiendo que Dios todo lo hace perfecto, que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad humana, que la voluntad de Dios es incomprensible para nosotros. Y la única forma de vivirla es siendo obedientes a Dios, a sus mandamientos. Por eso San Juan el Evangelista dice, si tú dices que amas a Dios, pero no lo obedeces, eres un mentiroso. Porque hay mucha gente que está en la iglesia y vive en pecado mortal, y están en la iglesia y creen que están bien, y mucha gente los apoya. Y yo digo esto, qué bueno que una persona que está en pecado mortal venga a la iglesia, qué bueno. La iglesia es un hospital de almas, y aquí es donde debe venir todo el que esté herido. Pero ¿saben a qué viene el que está herido? A sanarse. Ustedes saben, cuando Jesús encuentra un enfermo en el camino, un leproso, un paralítico, un ciego, un cojo, un sordo, un leproso, ¿qué hace el Señor? Lo sana, lo sana. Entonces, cuando hay gente en la iglesia que llegó herida por el pecado, pero no quiere sanarse, ¿ustedes creen que Jesús está contento con eso? Si la iglesia es para que nos sanemos, no para que nos quedemos en pecado. Por eso, que nadie nos venga a decir a nosotros que una persona que está en la iglesia en pecado mortal está bien. No, no está bien. Yo le digo a la gente, miren, este mundo en que vivimos hoy es un mundo de procesos, de etapas, de rehabilitación. Entonces, todo lo de Jesús es absolutamente radical. O es sí, sí, o no, no. O es blanco o negro, o es de Dios o del diablo. El Señor no hace nada a medias. Y por eso esta milicia de ustedes, como cruzados matrimoniales, es una oportunidad que Dios les da para santificarse. Porque no hay nada más grande que pueda hacer un ser humano en este mundo que llevarle a Dios a la gente. Yo siempre digo, la misión más importante de nosotros es asegurarnos que Dios habite en nuestros corazones, para que todo el que Dios coloque en nuestra vida reciba al Dios que vive en nosotros. Eso es lo más importante, la misión. Esta misión, el Señor los fortalecerá a ustedes de acuerdo al interés que ustedes tienen en amarlo. Así los fortalecerá, porque el Señor es fiel. Si usted es fiel a Dios, Él es más fiel que usted. Y por eso se dice, el que es fiel en lo poco, el Señor le dará más. Y es importante tener esa conciencia. Miren ustedes lo que hicieron este fin de semana. Seguramente algunos no pudieron estar por su trabajo, pero los que pudieron estar y estuvieron allí, no hay forma de medir las gracias y las bendiciones que ustedes recibieron. No hay forma de medirla. Yo sé que son muy grandes, porque esa es la economía espiritual de sus almas. Eso no es algo que se conozca en este mundo, eso lo conocerán el día que comparezcan ante el tribunal del Señor. Porque en este mundo lo único que cuenta es lo que hemos hecho por la salvación de las almas. Lo demás, usted le puede dar comida a una persona y eso está bien. La caridad es importante, pero esa persona va a tener hambre otra vez dentro de unas horas y usted no va a estar todo el tiempo ahí para alimentarlo. Usted puede hacer muchas cosas por la gente,
pero la única que permanece es Dios en el alma, la conversión del corazón, porque esa permanece eternamente. Ese es el don más grande que usted pueda compartir. Por eso, si queremos recibir las gracias más importantes, llevémosle a Dios a la gente. Uno de los apóstoles dice: la forma más rápida de enmendar, de reparar nuestros pecados perdonados es llevándole a Dios a la gente. Esa es la forma más rápida. No hay nada más rápido. Ustedes saben que cuando nosotros nos confesamos, inmediatamente recibimos la absolución del sacerdote, comienza nuestra reparación. A mucha gente se le olvida eso y piensan que todo termina con la absolución. No, ahí apenas comienza. Cuando usted es perdonado, sale a reparar, sale a enmendar. Por eso existen las indulgencias plenarias y las indulgencias temporales, porque eso quiere decir que eso nos evita purgatorio, porque cuando nosotros somos perdonados por la iglesia, en el sacramento de la confesión, salimos a reparar. Y si morimos sin haber reparado lo suficiente de lo que se nos ha perdonado, morimos en un estado imperfecto que se perfecciona en el purgatorio. Y las indulgencias resuelven las cuentas pendientes de la enmienda y reparación. Por eso son tan importantes las indulgencias. Y mucha gente ni siquiera sabe qué son las indulgencias. Es un desperdicio que hay en muchos católicos. Pero lo importante es que entendamos que nosotros somos almas reparadoras, que no solamente estamos reparando los pecados que nos han perdonado, pero también estamos siendo almas reparadoras eucarísticas con las cuales el Señor salva almas. Yo digo una cosa: si nosotros entendemos que todo lo que hacemos en la iglesia es reparación, entonces cada vez seremos mejores católicos, porque cada vez queremos hacer las cosas mejor. En una oportunidad estaba en una catedral en Europa muy grande y había mucha gente, y pasó una persona y se le cayó un papel y quedó en el centro del pasillo central, el papel. Yo estaba más atrás, como 5 bancas más atrás. Nadie se paró a recoger el papel. Entró una señora que iba con bastón, en muy mal estado físico, y esa señora fue la que lo recogió, el papel. Casi se cae, tuvo una dificultad enorme para recoger el papel, pero lo recogió. Cuando ella se fue con ese papel, yo tuve una experiencia preciosa, increíblemente preciosa, en la cual el Señor me mostró la obra de esa persona y lo importante que era recoger ese papel, porque ese es el templo de Dios, el templo del Señor, y a mucha gente se le olvida eso. Ustedes ven hoy cómo la gente entra a la iglesia a hablar por teléfono, cómo la gente en la iglesia hablan como si estuviera en la cocina de la casa, ¿no? Ya no, y el Señor está ahí en el sagrario y no tienen conciencia de dónde están, y todo eso queda en el libro de nuestra vida, porque estamos en un lugar santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés se encuentra con Dios de la zarza ardiente? ¿Qué le dijo? Quítate tus sandalias, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en terreno santo. Eso, y ese es el templo de Dios. Ustedes se pueden imaginar cuando yo entro a la iglesia y ahí está el Señor en el sagrario. ¿Dónde estoy? Estoy en el mismo lugar que estaba Moisés cuando le pidió quitarse sus sandalias. En el mismo lugar. Ahí estoy. Estoy en un lugar santo. Pero se nos ha olvidado y se ha perdido todo eso. Y mucha gente cree que yo estoy hablando como un fanático.
Ay, qué Señor tan radical, parece que esto es demasiado fanático, eso es demasiado duro, eso ya no es así. No importa, porque Dios no permita que yo venga a complacer la gente. Yo vengo a glorificar a Dios y más vale que diga la verdad. Prefiero que me rompa un rayo a que venga a hablar tonterías y a complacer la gente y a vivir de respeto humano, porque lo que nos falta en la iglesia hoy es temor de Dios. Hay demasiado respeto humano y por eso la gente no hace lo que tiene que hacer en la iglesia, porque tiene miedo a decir la verdad, porque no quiere perder la amistad o ganarse enemigos o tener problemas, y por eso mejor se guardan las cosas y no exhortan a nadie, y todo el mundo anda mal y están haciendo las cosas mal, pero nadie los corrige. Entonces encontramos una iglesia de cabezas con las patas arriba, como dicen, y esto tenemos que cambiarlo. Precisamente ustedes son columnas de estas nuevas del Señor, porque un apostolado como el de ustedes es un apostolado que trae orden, que trae milicia, que trae obediencia, que trae estructura. Y por eso es tan importante que cada vez ustedes se estructuren más, se formen más, que cada vez ustedes se santifiquen más, que haya más alegría entre ustedes, más gozo, más armonía, más fraternidad, que se ayuden más, que se quieran más, que sean una comunidad de verdad, que se ame como las primeras comunidades que la gente decía, mira cómo se aman. Es lo que decían, es lo que escribe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, de los comentarios que hacían los gentiles cuando veían los cristianos. Mira cómo se aman. Y precisamente es el llamado de ustedes como comunidad, como cruzados, que puedan decir, mira cómo se aman. Que ustedes crezcan en esa confraternidad de ustedes, que crezcan en esa amistad y también en esta misión, aprendiendo a ser iglesia. Que ustedes le puedan enseñar a sus hijos ¿de qué se trata la iglesia? ¿De qué está compuesta? ¿Por qué hay lo que hay en la iglesia? Y que ustedes lo conozcan. Qué bonito que es eso. Porque la iglesia nuestra es la iglesia de Dios. Así me lo reveló el Señor con esas palabras. Me dijo, la iglesia católica es mi iglesia, mi pueblo, un pueblo escogido, separado y predestinado. Mi ejército, instrumentos eucarísticos de reparación. Con esas palabras me lo reveló a mí el Señor. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Todos los días le debemos dar gracias a Dios por habernos escogido para ser católicos. Ustedes se pueden imaginar que nosotros somos católicos porque Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Así lo revela San Pablo. Antes de la creación del mundo, el Señor ya nos había escogido. ¿Se pueden imaginar eso? No somos católicos por accidente, fuimos escogidos. Entonces, ¿se pueden imaginar la responsabilidad que tenemos de glorificar a Dios por ser católicos, por haber sido bautizados, por ser cruzados, por tener una misión, por tener la bendición de poderle servir a Dios? ¡Qué bendición tan grande! Voy a terminar con una lectura y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 22. La regeneración por la palabra. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible,
por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por ustedes, por este ministerio, por estos cruzados, por la iglesia. Que el Señor los bendiga, los santifique y les dé el entusiasmo y la valentía para seguir haciendo lo que están haciendo y para asegurarse en que sean ejemplo para que muchos otros matrimonios los imiten y que muchos más se unan a ustedes y este ministerio se vuelva mucho más grande de lo que es, mucho más fuerte de lo que es, mucho más santo de lo que es. Amén. Amén.